Están escuchando su programa El Canto del Gallo. El Canto del Gallo. Con el evangelista Hugo Martínez. Radio La Voz de Victoria, XHEGM, diagonal FM 103.1 MHz. Preferiste padecer por salvar a este pobre pecador. Razones no encuentro, tu amor no lo comprendo. Lo único que hago es aceptar el sacrificio que hiciste por mí. Feliz me siento, Señor, cada momento, es porque todo lo he encontrado en ti. La vida por tu muerte conocí, vivo por ti. Salvo soy sin merecer, porque tu sangre diste en pago por mis deudas. Preciosa sangre ofreciste por mí. Jesús, es lo mejor que me ha pasado. Saber que me has amado, el haberte encontrado. Gozo del mejor regalo y no merezco, pero es tan inmenso tu amor.
Están escuchando su programa El Canto del Gallo. El Canto del Gallo. Con el evangelista Hugo Martínez. Iglesia Bautista Victoria los invita a celebrar su noveno aniversario. Con una gran conferencia de avivamiento y aniversario. ¿Dónde están los guerreros? ¿Dónde están los que levantarán el estandarte alto para el Señor Jesucristo? Venga y reciba bendición escuchando la palabra de Dios, predicando el doctor Ezequiel Salazar. No necesito ser mimado, acariciado, animado o apapachado. Soy soldado. Nadie tiene. Y el doctor Luis Ramos. ¿Qué hace enojar a Dios? Avidez. ¿Qué hace enojar a Dios? Buscar tu propia gloria. Y esa mañana dije, Señor, por tu gracia, quiero vivir de tal manera que jamás te haga enojar. No se lo pierda, habrá música especial, alabando al Señor. Qué fácil es olvidar a Dios, porque cuando todo está bien. Los esperamos del 15 al 17 de septiembre en el 2106 de la calle East James. Para más información, comunícate al teléfono 832-231-9457. El pastor Isaías Rodríguez y congregación los esperan. Iglesia Bautista Victoria de Baytown, Texas. Están escuchando su programa El Canto del Gallo. El Canto del Gallo. Con el evangelista Hugo Martínez. Muchos tal vez dirán que mi vida he perdido yo por servirle a mi Señor. Tal vez un rango o posición social dejé, sí lo sé. Y al contemplar todo lo que dejé y de donde el Señor me rescató, y aunque mucho tal vez quedó atrás, puedo decir de corazón: no existe mayor honor que ser hijo de Dios, gozo incomparable hay al servir al Señor. No me arrepentiré jamás. La vida eterna que Cristo me da es mejor que lo que el mundo puede dar. Y al contemplar todo lo que dejé y de donde el Señor me rescató, y aunque mucho tal vez quedó atrás, puedo decir de corazón: ser hijo de Dios, gozo incomparable hay al servir al Señor. No me arrepentiré jamás.
buenos días, hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Estamos en un programa más de Canto del Gallo cuando son las 6 de la mañana con 9 minutos de 2016. Y bueno, estamos aquí desde Monterrey, Nuevo León, transmitiendo para todo el mundo a través de La Voz de Victoria en el 1680 de AM en Oklahoma y el 103.1 de FM en Río Verde. Queremos enviar saludos rápidamente al hermano Paulino Estrada, que se está reportando desde Chicago y ya está preparando a sus hijos para la escuela. Muchas felicidades. Y bueno, a ningún niño le gusta ir a la escuela, ¿verdad? Pero es necesario que vayan y también es necesario librarnos de ellos un rato para que aprendan y nos dejen descansar un rato también de su presencia a veces, ¿verdad? Así es que bueno, qué bendición, hermanos. Muy buenos días a todos los que nos están escuchando allá en Virginia. Muy buenos días en Houston, en Oklahoma. Gracias por su sintonía. Y bueno, ya estamos aquí en línea con el misionero Edgar Acosta. Muy buenos días, hermano. ¿Cómo están? Buenos días, hermano. Gracias a Dios, bien, hermano. Saludos desde Nicaragua. Qué bendición, mi hermano Edgar. Y bueno, yo conozco al hermano Edgar de muchos años atrás, unos 10 años lo conozco. Es un buen siervo de Dios. Y bueno, yo soy testigo de cómo el Señor le fue llamando allá en Nicaragua. ¿Tú tenías ya presente que te ibas a ir a Nicaragua desde que entraste casi de colegio, ¿verdad? Sí, hermano, casi desde el segundo año. Dios te había puesto la carga de este país. Y bueno, Dios fue madurando toda la idea, todo el llamado, toda la carga. Y pues bueno, gracias a Dios ya estamos aquí. Y estamos trabajando aquí ya en el país que el Señor nos llamó. Por la gracia de Dios, hermano. Amén, varón. Te iba a preguntar, ¿qué de diferente tiene Nicaragua a México en el aspecto cultural y evangelístico, ahora que ya has estado ahí trabajando y ganando almas? Bueno, la gente aquí en Nicaragua está muy relacionada con el pseudocristianismo. Hay muchas iglesias que se dicen ser cristianas o evangélicas, pero la mayoría de ellas no predican salvación por gracia. La mayoría de ellas predican salvación por obras. Aquí hay un movimiento muy fuerte acerca de iglesias como Pare de Sufrir, algo parecido a eso, que han venido del Brasil. Y hay algo muy similar. La gente es receptiva, la mayoría de puertas que nosotros tocamos, la mayoría nos escuchan, la mayoría nos abren la puerta, nos pasan, escuchan el Evangelio. Ha habido bastantes decisiones por la gracia de Dios. Lo difícil o un poco más complejo es, una vez que están llegando a la iglesia, el que permanezcan congregándose, puesto tienen ciertas ideas acerca de que la salvación se pierde, acerca de ciertas cosas diferentes, ¿verdad? A nosotros. Pero la gente es receptiva, la gente es abierta. Por la gracia de Dios, ahorita nosotros tenemos 3 meses que iniciamos la iglesia desde nuestro primer servicio. Ayer precisamente cumplimos 3 meses, el día 5, y por la gracia de Dios, Dios nos ha bendecido. Hemos tenido servicios, aparte de los servicios, nos organizamos como la primera etapa de organización de nuestra iglesia. Levantamos membresía a los hermanos que estaban bautizando y que querían bautismo, y por la gracia de Dios iniciamos la iglesia, los primeros miembros con 36 miembros que ya están bautizados, que pidieron ser miembros de la iglesia, que anhelaban ser miembros de la iglesia. Pero la gente es receptiva, hermano. Por la gracia de Dios, pues se han abierto puertas. Dios nos ha dado preciosas personas que aman al Señor y que están buscando crecer espiritualmente. Amén. Y un motivo por el cual orar, hermano, estaba leyendo yo en los diarios que el presidente Daniel Ortega pues tiene o ya estableció que no entren más ministros de culto extranjeros, ¿verdad, hermano? Sí, hermano, lo que pasa es que este año es año electoral. El presidente Ortega, él ya, aparte fuera de la Constitución, está en el gobierno incluso en este periodo, pero obviamente va a reelección. Entonces, lo que se dice dentro, ¿verdad?, del país, con cautela y todo esto, pues es que él no quiere que se infiltre información. Ha habido algunos sucesos en el país en donde gente se ha querido introducir como ministros de culto, y bueno, la verdad es que ellos no quieren que se infiltre información en este año tan importante. Ha habido varias barreras, varias cosas que se les han complicado, aparte de que pues prácticamente él es el único candidato para las elecciones, pero pues él bloquea muchas cosas y ahorita está bloqueando la entrada.
ministros, y no bloqueando totalmente, sino que está pidiendo más requisitos para entrar, quiere tenerlos vigilados. Él va a decidir si los permite entrar. Cuando un pastor quiere venir para acá en Nicaragua, ahora tiene que tener un proceso de 7 días en el cual ellos deciden si lo dejan o no, un tipo visado, pero un poco cerrado. Tengo un amigo que es de Honduras, y bueno, él iba a entrar para acá y simplemente lo regresaron, no lo permitieron pasar, y pues así ha estado esta situación. Otro pastor que iba a venir de Estados Unidos a Nicaragua también tuvo que cancelar su viaje porque no le dieron el permiso para entrar. Por lo pronto nosotros fuimos a migración, estamos ahorita, tenemos vigencia de 3 meses, gracias a Dios. Días antes de que se levantara esta ley, nosotros sellamos en la frontera de Costa Rica nuestros pasaportes. Entonces nosotros estamos legalmente hasta noviembre aquí, y en noviembre tenemos que extender una prórroga de estancia. Estamos orando por poder tramitar nuestra residencia antes, pero la verdad es que los costos son altos, puesto que nos piden boletos de avión directamente a nuestro país desde aquí, para el trámite más el precio del trámite mismo. Entonces prácticamente estamos hablando de un trámite de $1,400, $1,350 para poder tener nuestra residencia. Entonces estamos orando por poder tenerla pronto, porque si no en noviembre tal vez pudiéramos tener un poco de problemas. Si no, ellos no quisieran renovar nuestro permiso, nos darían visa de salida, y no sabemos cómo estaremos en ese momento. Pero hasta el momento estamos bien, hermano. Vamos a esperar, estamos orando en el Señor, y estamos orando que pues en noviembre probablemente bajen la situación. En noviembre son las elecciones, entonces sé que es tiempo de mayor calor dentro del país, se respira un ambiente un poco tenso en ese sentido, pero gracias a Dios yo confío que en el Señor, que todo va a estar bien, hermano, que vamos a tener, les pido de sus oraciones por nuestra residencia. Necesitamos ese papel para poder permanecer, y pues que Dios provea. Les provee un milagro ahí, ¿verdad?, para poder tener nuestra residencia. Qué tremendo, hermano. Claro que sí, estamos orando, y bueno, el hermano Edgar ya se va a integrar a predicar con nosotros cada martes para estarnos contando un poquito de la situación y predicando la palabra de Dios. Esta mañana, ¿cuál será el tema del que nos vas a predicar, hermano Edgar? El tema o el título es "A otro salvó". Amén. Pues tengamos ese es el título del mensaje. Gracias hermano, gracias por la oportunidad que me das de poder compartir la palabra de Dios en este tiempo. Esperamos ser de bendición, y bueno, gracias hermano Hugo, te aprecio mucho, estoy muy agradecido contigo por el espacio. Adelante, hermano. Buenos días, Dios les bendiga a todos los hermanos que nos están escuchando a través de este espacio. Gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder compartir la palabra de Dios y predicar en esta mañana. Aquí en Nicaragua ahora son las 5:22 de la mañana, y es un privilegio para mí el poder estar en este espacio compartiendo lo más sagrado que nosotros tenemos, que es la palabra de Dios. Y gracias nuevamente por la oportunidad, gracias por tomar el tiempo de sintonizar este espacio para ir creciendo espiritualmente. Es una muestra, si usted está escuchando este tiempo, que anhela desde temprano buscar el consejo de la palabra de Dios, un mensaje del cielo, y eso es lo que anhelamos poder compartir. Voy a dar lectura a un pasaje en las Escrituras, en el Evangelio de Lucas. Voy a leer desde el versículo número 33 al versículo número 35 simplemente. Después de esto voy a orar y voy a iniciar compartiendo la palabra de Dios en esta mañana. Dice la palabra de Dios: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. El pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó. Sálvese una vez más en el nombre de Cristo, Señor, que me llenes de ti, que me permita hacer una bendición a mis hermanos, y que me unjas con aceite fresco. Que todo lo que salga de mi boca, Señor, sea para edificación de la vida de mis hermanos, pero también y sobre cualquier otra cosa para gloria de tu nombre. Te necesito, Señor, y gracias nuevamente por esta vida que nos das, este nuevo día.
Gracias, Padre, porque podemos iniciarlo meditando en tu palabra, escuchando un mensaje de tu palabra, Señor, y te pido, Señor, que bendigas el día de cada uno de nosotros. Sé con nosotros en todo, Padre. Glorifícate, te amamos, te damos gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios, y todos conocemos este pasaje. Es el tiempo de la muerte y la crucifixión de Cristo, la crucifixión y la muerte de Cristo. Un tiempo de dolor, un tiempo de quebranto, no solamente físico, pero en todos los aspectos. El Señor Jesucristo estaba totalmente herido. Estaba pagando el precio que era el precio que tenía que pagar por toda la humanidad. Esto era algo que el Señor sabía que iba a ocurrir. Dice la palabra de Dios que en este pasaje ha pasado un trayecto de dolor, de destrucción, un momento en donde gente lo ha traicionado y ahora se encuentra Él aquí pagando el precio del pecado de cada uno de nosotros. Nuestros pecados visibles y nuestros pecados ocultos. Los pecados de toda la humanidad y de todos los tiempos estaban sobre Él, porque era necesario que así fuese, porque era necesario que por su llaga fuésemos nosotros sanados. Era necesario que el castigo de nuestra paz fuese sobre Él. Dice la palabra de Dios que en ese mismo lugar, el pasaje que leíamos, dice la Biblia que había dos malhechores, uno a la derecha y uno a la izquierda. Jesús exclamaba en ese momento: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, dice la Biblia en el versículo 34. Y todos nosotros conocemos el gran precio que fue pagado en la cruz del Calvario. No fue cualquier precio, no fue cualquier cosa que sucedió ahí. El precio más alto que jamás ningún mortal hubiese podido pagar fue pagado en ese día. El precio de la sangre del Hijo de Dios. Lo más valioso que Dios Padre tenía en el cielo nos fue entregado. No podía compararse con las piedras preciosas ni con las calles de oro. No podía compararse, incluso me atrevo a asegurar, ni con las voces de los ángeles que glorificaban al Señor. Lo más valioso que el cielo nos fue dado y que Dios Padre tenía, nos fue entregado por la salvación del mundo y la salvación de cada uno de nosotros. Nosotros que éramos inatractivos, nosotros que éramos lejanos a Él, pero de tal manera nos amó que lo entregó por nosotros. ¡Qué gran verdad! Dice la palabra de Dios que el pueblo miraba mientras todo esto ocurría, mientras el trayecto de dolor de nuestro Señor Jesucristo iba ocurriendo. Gente era testigo de Él. Dice la Biblia que a unos gobernantes, en otro de los evangelios nos dice que eran escribas y fariseos. Dice la Biblia, se burlaban de Él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Qué acertada frase, qué acertada descripción. La verdad es que es una descripción muy acertada y completa de lo que nuestro Señor era. Por más burla que pareciera, era una expresión que es valiosa y debiese ser valiosa ante el corazón de todos nosotros. Tiene gran valor, a otro salvó, ya que abarca más allá de nuestro entendimiento inmediato. Es una frase que debiésemos meditar, porque esta frase posee verdades eternas. Es algo que debemos atesorar en nuestras mentes y en nuestros corazones, porque es una verdad que trasciende en cada una de nuestras vidas. A otro salvó. Nos muestra el corazón de aquel que estaba crucificado, de aquel que nos salvó y a quien servimos. Es una frase que muestra su testimonio, su esencia, le representa genuinamente: a otro salvó. Por más burla que pareciera la que le reprochaba, más bien era una descripción gráfica y específica de lo que Cristo representaba, lo que contenía su corazón: amor y compasión. Pero no una compasión propia, no era compasión de sí mismo, sino una compasión más allá de Él, más allá del entendimiento humano. Era una compasión por otros, aún mayor. El corazón de Cristo es y serán siempre otros. Siempre ha estado preocupado por la salvación de otros. Muestra de ello es que entregó su propia vida para salvar a otros. No se salvó a sí mismo. Él no era su prioridad, porque su prioridad siempre fueron otros.
aunque en lo más profundo de su ser anhelaba que pasara de esa copa, como lo describe la palabra de Dios en el huerto de Getsemaní, cuando exclama al Padre en aquella oración tan quebrantada, diciendo: Padre, si fuese posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. En aquel momento me atrevo a asegurar y me atrevo a compartir lo que yo creo. No se refiere a los látigos, no se refiere a los golpes a los cuales él estaba queriendo que pasara sobre su vida, puesto que yo creo que con gozo y con toda su entrega estuvo dispuesto a morir por cada uno de nosotros y por toda la humanidad. Pero creo que él se refería a ese momento tan oscuro, un momento que para mí en la palabra de Dios es uno de los más oscuros que están plasmados en las Escrituras. El momento en donde Dios Padre le da la espalda, en donde todo el pecado tan oscuro de todos los tiempos, de todas las personas, cayó sobre él. Y Dios Padre le dio la espalda y hubo una separación entre Dios Padre y él. La copa de la ira de Dios descendió sobre él, pagando el pecado de cada uno de nosotros. No intentaba salvarse a sí mismo, aunque bien hubiese podido. Si él hubiese querido llamar legiones de ángeles, hubieran llegado a salvarlo. Aquel que posee un poder soberano como Cristo hubiese podido en cualquier momento hacer cualquier cosa que él hubiera deseado para evitar su crucifixión. No le interesaba a él, le interesaba a nosotros. Éramos nosotros, personas lejanas a él, pero el corazón de Cristo siempre han sido otros. Qué lejanos somos los cristianos de ser semejantes a nuestro Señor cuando lo último que nos interesa son otros. Aquellos cristianos que han alcanzado una comunión cercana, aquellos que han conocido de cerca el palpitar del corazón del Señor como el discípulo amado, aquellos que han conocido sus pensamientos, que han conocido la razón del corazón del Señor, entenderíamos que son otros la razón de Él. No era a sí mismo a quien deseaba salvarse, éramos otros, hermanos. Había algo que poseía demasiado valor para Él. Incluso lo consideraba de mayor estima que su vida misma, que su dignidad, incluso que su potestad de juzgar a otros y pagar a cada uno según sus hechos. Y esto era el amor por otros. Esos otros, hermanos, éramos con defectos, éramos con carencias, éramos con maldad, con indiferencia, con religión, perdidos, condenados, miserables, sucios, sin atractivo, lejanos y errados, pero para Él teníamos sumo valor. Aquel que posee una mente eterna sabía que sus almas y que la nuestra tendría eternidad, puesto que Él mismo nos creó, y sabía que sin su sacrificio y sin su muerte y sin la sangre preciosa que Él podía ofrecer, no podíamos alcanzar salvación. Tanto valíamos aquellos que los gobernantes y escribas nos describen como otros, que se entregó voluntariamente para salvarnos. Dios Padre, como lo he mencionado antes, dio lo más valioso que el cielo poseía para salvarnos. ¡Qué grandeza, hermanos! Pensó en otros, pensó en ti y en mí. Dice la Biblia, a otros salvó. Se había perdido. Éramos errantes, éramos equivocados y condenados, miserables, y con la gran culpa de todos nuestros pecados que jamás hubiésemos podido limpiar. Pero a otros salvó. Nos dio de la desesperación, nos dio una mente distinta, transformada, nos dio criterios diferentes, rumbos distintos, y lo más valioso que hoy en día poseemos, la esperanza de la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Nos perdonó y nos limpió de nuestros pecados, nos salvó. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. A otros salvó. Nos salvó del infierno, del calor, de la oscuridad, de aquel lugar tan terrible donde el gusano de ellos no muere. Un lugar de soledad, de dolor, de quebranto,
donde será el lloro y el crujir de dientes, las tinieblas de afuera. Un lugar en donde me atrevo a creer que lo más terrible de ese lugar no es la llama, no es el calor, no es el dolor. Lo más terrible de ese lugar no es la lumbre, ni la soledad, ni la angustia, ni los recuerdos. Lo más terrible del infierno, estoy seguro, es la ausencia total de Dios, porque Dios no está ahí. Pero nos salvó de nuestro destino, del que éramos merecedores y acreedores, de aquel que nuestro pecado nos condenaba directamente a Él, pero por la gracia de Dios y su sacrificio, Dios pensó en otros, porque a otros salvó. Nos salvó de una vida desenfrenada, de una vida lejana a Él, de una vida que lo ofendía, que quebrantaba todos sus preceptos, todos sus mandamientos, toda su palabra. Vidas vacías, vidas deprimidas, vidas sin rumbo, porque así vagábamos como un barco sin timón. Pero gloria a Dios, Él pensó en otros y nos salvó. Y nos dio todo lo que realmente tiene valor, hermanos. Nos dio familia restaurada, nos dio iglesia, nos dio una Biblia en nuestro idioma, porque a otros salvó. A otros salvó es una frase con mucha profundidad. A otros salvó es una realidad para nosotros. No era a sí mismo, sino que éramos nosotros, éramos otros. No era su propia persona, no era su integridad física, no era su bienestar, puesto que Él dejó lo más precioso que tenía, aquella comunión con el Padre, por venir a este mundo de hombres pecadores. Dejó las calles de oro por caminar en calles de polvo. Dejó las voces de los ángeles glorificándole por venir a este mundo a escuchar las voces de hombres gritando, crucifíquenlo, porque pensó en otros. No pensó en su comodidad y en su bienestar, sino que pensó en aquello que podía lograr por otros, nosotros mismos, hermano. Gloria a Dios, el corazón de Dios nunca ha sido con acepción de personas, nunca ha sido selectivo. Gloria a Dios que Él tiene un pueblo amado, pero gloria a Dios también que extendió la salvación no solamente para judíos, sino más allá de un grupo selecto. Fuimos nosotros, aquellos que somos otros. Además de los judíos, nosotros alcanzamos misericordia. Dice la palabra de Dios en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice la Escritura de la siguiente manera. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo número 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Nosotros que en otro tiempo no respondíamos a este pueblo, ahora hemos sido injertados en la familia de Dios, hemos sido adoptados como sus hijos, porque a otros salvó. Porque el corazón de Dios, bien lo dijeron los fariseos, bien lo dijeron aquellos hombres que se burlaban y todos aquellos gobernantes, a otros salvó. Por más burla que hubiese sido, fue una descripción acertada de lo que nuestro Señor es, alguien que va pensado en otros. Esos otros somos nosotros, hermanos. Es una realidad para nosotros. Pero esa frase abarca términos bíblicos totalmente. Cuando leemos las Escrituras desde el primer libro, desde Génesis, podemos encontrar que el trayecto de las Escrituras es descrita esta misma frase entre líneas. Dios vino y Dios ha decidido salvar a muchas personas en las Escrituras. Dios salvó y se agradó de salvar a Adán y a Eva, redimiéndolo con la sangre de aquel animal que fue un sacrificio tipo de lo que Cristo venía a hacer, porque sin derramamiento de sangre no había remisión. Dice la Biblia que Abraham creyó a Dios y fue contado por justicia. Podemos encontrar en las Escrituras cómo
Dios ha buscado la salvación de otros, no solamente de algunos, porque el corazón de Dios es sin acepción de personas, es sin distinción. Él mira no el exterior, no el color de piel, no el idioma, no la manera de vivir, porque por más oscura que fuese, Él nos amó y por eso sacrificó a su único Hijo para salvación y redención del mundo. En las Escrituras encontramos cómo Dios se ha agradado de salvar a otros. Es imposible no pensar en Jonás y en la obra que el Señor le dio para ir a Nínive, a predicar el Evangelio, a predicar el mensaje, mejor dicho, que Dios tenía para ese pueblo. Un mensaje de arrepentimiento, un mensaje también con una solución a su problema, una salvación a ellos. A pesar de la oposición que Jonás tenía en su corazón, y la historia la conocemos bien, dice la Biblia que la voluntad de Dios se fue y se agradó de salvar a Nínive, un lugar perverso, un lugar pagano, un lugar terrible. Pero dice la palabra de Dios que a pesar de que Jonás no quería ir, con la voluntad de Dios fue cumplida, y aquel pez vomitó a Jonás en aquel lugar, en Nínive. Dice la Biblia que él predicó. Tal vez no tenía la mejor actitud, tal vez no tenía la mejor presentación, tal vez no tenía las mejores ganas de predicar el mensaje del cielo en ese lugar. Pero la palabra de Dios sigue siendo poderosa, y lo que Jonás tenía en sus manos y en su boca era precisamente un mensaje directamente de Dios. Y toda aquella nación se convirtió a la predicación del profeta Jonás, porque Dios se agradó de salvar a otros. Podemos encontrar en la Biblia cómo Dios sana a aquel ciego Bartimeo, que en su oscuridad, que en su falta de vista, clamó a Él, y Él simplemente le respondió, no solamente con una salud, con un restablecimiento de su vista, con un milagro, sino que lo salvó, porque a otros salvó. Aquella mujer que tenía flujo de sangre, que había gastado absolutamente todo lo que ella tenía en médicos, había escuchado que había una persona que andaba por ahí y que tenía sumo poder, sabía que tenía autoridad, que tenía el poder para poderla sanar, y sin ni siquiera pronunciar una palabra, fue sanada, porque a otros salvó. Aquel endemoniado de Gadara, que buscaba su muerte. Nunca hubo tiempos más oscuros como los tiempos que Cristo vino al mundo. Tiempos de oscuridad. Habían pasado 400 años de silencio del Señor, y ahora había venido una nueva etapa, la etapa en la que el Mesías había venido al mundo. Los demonios venían y poseían personas como nunca antes. Y había un hombre de Gadara que era atormentado por demonios. Muchas veces trataba de quitarse la vida, tratando de librarse de aquel tormento que él tenía. Pero un momento de lucidez en su vida, escuchó que había alguien capaz de poderlo librar su tormento, que era capaz de poderlo perdonar y poderlo establecer en su juicio cabal, y llegó a él. Y gloria a Dios, el Señor Jesucristo lo estableció en su juicio cabal. Y es testimonio hasta hoy en día para muchos. Un testimonio vivo de que a otros salvó. A otros salvó es una realidad. No solamente para nosotros, porque Cristo no pensó en Él, sino en nosotros. No solamente porque no fue solamente para el pueblo de Israel, sino que ahora hemos alcanzado misericordia todos nosotros los gentiles. No solamente en las Escrituras, en cada una de las Escrituras de la palabra de Dios y de cada historia encontramos cómo el corazón de Dios ha sido otros, pero también en la historia. En la historia podemos leer y podemos conocer de hombres que fueron salvados, que fueron usados por Dios de una manera sorprendente. Podemos leer biografías como la biografía de David Livingstone, como Jonathan Edwards, como Charles Spurgeon, como D.L. Moody. Y cómo Dios, a través de las vidas de muchos hombres que rindieron y consagraron su vida al Señor, salvó a otros. Hombres que habían entendido que su ministerio y su corazón tenía que ser tan similar al de su Cristo,
que pensaron en otros. David Livingstone dejando su país y dejando Inglaterra y yendo a África a servir a su Señor y alcanzando a otros, porque a otros salvó. Jonathan Edwards predicando aquel mensaje, pecadores en manos de Dios hallado, y alcanzando y comenzando uno de los grandes avivamientos en la historia. Había entendido que el corazón de su Señor y lo más cercano del corazón de su Señor eran precisamente otros hermanos. ¿Qué hablar de Charles Spurgeon, de D.L. Moody? De hombres que hicieron la diferencia y siguen haciendo la diferencia en nuestras vidas. Es imposible que no hable del hermano Mike Patterson. Hermano Patterson, un misionero norteamericano que llegó a Morelos, a la ciudad de donde yo soy, en México, de donde nosotros nacimos, de donde nosotros crecimos. Llegó a Cuernavaca y bajo su ministerio fueron alcanzados muchas personas, en especial el señor Luis. El señor Luis, teniendo una vida en alcoholismo, una vida sin rumbo, una vida en oscuridad, un día glorioso, llegaron tocando a la puerta del señor Luis en una colonia que se llama Teopanzolco, y todo cambió para ellos. Llegó la luz por primera vez a su hogar, llegó la diferencia y la esperanza, llegó Cristo, llegó la palabra de Dios, que trajo promesas con ella, y trajo una luz verdadera a aquel lugar que habitaba en tinieblas, y fue alcanzado Luis. Fue convertida su esposa, fueron convertidos sus hijos, fueron alcanzados su familia, fueron alcanzados todos sus nietos, simplemente porque alguien pensó en otros. Que falta nos hace tener un poco de fe y de el corazón de nuestro Señor en nuestra propia vida y pensar en otros. Esos otros parecían totalmente inservibles, de un trasfondo terrible, hermanos, la familia del señor Luis. Pero Dios tenía planes. Ahora sus nietos de ese señor, de aquel hombre que hoy se encuentra con el Señor mismo en el cielo, están sirviendo a Dios como misioneros en muchos países diferentes. Simplemente porque un misionero norteamericano decidió obedecer al Señor e ir a México. Y ahora los nietos de ese hombre están sirviendo como misioneros en muchas partes del mundo. Uno en Israel, otro yendo a Australia, otros yendo a Líbano, otros yendo a Irlanda, otros yendo a Francia, otros sirviendo en Sonora, otros sirviendo en Michoacán, otros sirviendo en Nicaragua. Porque ese hombre, Luis, fue nuestro abuelo, Luis Acosta. Simplemente por hombres que entendieron que el corazón del Señor eran otros. Fue alcanzada nuestra familia por la gracia de Dios. Y por la gracia de Dios ahora personas en otros países, en la lejanía, han sido alcanzados. No solamente es una realidad porque no fue Cristo el que se salvó, sino a otros. No solamente es una realidad porque no solamente fue el pueblo de Dios, sino que fuimos otros. No solamente en las Escrituras encontramos, sino que en la historia misma lo encontramos. Pero esa frase también abarca a aquellos que son lejanos, hermanos. Aquellos que están en la lejanía nuestra, a otros salvó. Eso alcanza nuestra realidad actual. Hay otros hermanos que necesitan ser alcanzados, otros que no tienen Biblias, otros que no tienen la palabra de Dios traducida en su idioma, otros que no tienen iglesias, otros que los gobiernos oprimen y persiguen las Escrituras dentro de sus naciones. Pero gloria a Dios, la palabra de Dios no está presa. No hay nadie que pueda limitarla, no hay nadie que pueda retenerla, porque es viva y es eficaz. No hay nadie que pueda contra ella. No hay corazón tan duro que no pueda ser quebrantado, porque la palabra de Dios y el Evangelio es poder de Dios para salvación. La palabra poder, dunamis, dinamita, detonante. Por eso no hay ningún corazón demasiado empedernido, demasiado mezquino y endurecido que no pueda ser quebrantado con el Evangelio,
que no pueda ser quebrantado con la palabra de Dios, porque es poder de Dios para salvación. Detona cualquier corazón endurecido. La palabra de Dios, cuando es confrontada con el pecador y el evangelio es transmitido, puede hacer milagros en los corazones, porque sigue siendo viva y eficaz. Ningún presidente puede retenerla, ninguna nación puede cerrarla, porque la palabra de Dios es preservada y es verdadera. Sigue haciendo milagros incluso en la lejanía de nuestros tiempos. Todos hemos oído de lo que está ocurriendo en Egipto, de lo que está ocurriendo en otros países en donde el evangelio es bienvenido, pero Dios está alcanzando a otros, porque Él sigue alcanzando a otros en la lejanía. Tengo que mencionar una ocasión platicando con Pastor Thompson en Austin, Texas. Nos compartía una experiencia maravillosa. Tuvo la oportunidad de una manera milagrosa de haber ido a Corea del Norte, un lugar en donde la palabra de Dios no pueden tenerla físicamente escrita en un libro. La manera que algunos misioneros han introducido la palabra de Dios ahí es simplemente en sonido MP3 para que ellos en una memoria puedan escucharlo, pero al escucharlo tienen que tener un vaso de agua al lado para que si el gobierno llegara, ellos arrojen esa memoria en el agua y la información se borre para proteger sus propias vidas, porque hay persecución contra el cristianismo. Lograron entrar. El guía que los llevó a conocer a una mujer que era china, que vivía dentro de Corea del Norte. Una persona que se había convertido al Señor, porque a otros ha salvado en la lejanía y seguirá salvando. Dice el hermano que el pastor que llegaron con ella y cuando ella los vio, ella estuvo totalmente sorprendida y prácticamente cruzó pocas palabras, pero no podía hablar de tanto nervio que ella tenía. Y después se fue. Después el guía que los iba llevando, misionero, les dijo que si ellos querían conocer ahora a una mujer de Corea del Norte, norcoreana, que había convertido a los pies de Cristo. Y llegaron a un lugar después de una larga trayectoria y de muchos peligros, en donde conocieron a esta mujer, a este hermano. Cuando ella los vio a ellos norteamericanos y vio lo que estaba pasando ahí en su camioneta, ella se puso pálida y totalmente en silencio. Parecía temblando y parecía totalmente espantada y ni siquiera pudo pronunciar una sola palabra y se fue ahí, con mucho temor. El que los iba guiando les preguntó, ¿vieron alguna diferencia? ¿Notaron alguna diferencia entre esta mujer china y esta norcoreana? El hermano Thompson le dijo, por supuesto, la mujer china por lo menos cruzó unas palabras, estuvo un poco con nosotros, pero esta mujer norcoreana estaba totalmente paralizada, totalmente en pánico. Y el guía les explicó, lo que pasa es que si esta mujer de China la sorprende y descubren que ella es cristiana, la van a torturar, la van a golpear, la van a encarcelar, la van a abusar y van a volver a hacerlo hasta 6 meses después, en donde la trasladen a China. Pero si esta mujer de Corea del Norte la descubre, la van a golpear, la van a torturar, la van a abusar, la van a golpear, la torturarán, la abusarán, la golpearán, la torturarán, la abusarán y ni siquiera se atreverán a matarla. Y el resto de sus días será de esta manera. A pesar de lo que suceda, Dios tiene un remanente en cada lugar. Vale la pena enviar misioneros a toda parte del mundo porque Dios tiene personas que se están convirtiendo a sus pies, porque Él sigue salvando a otros en la lejanía. En lugares en donde la Biblia no ha sido traducida, gente se ha convertido al Señor, porque el poder no está en los misioneros, el poder no está en la iglesia que los ha enviado, el poder está en la palabra de Dios que les está llevando el evangelio de salvación, la Biblia misma, alcanzando a otros. Seríamos egoístas si no pensamos en aquellos que están más allá de nosotros, aquellos que tienen una necesidad mayor que la nuestra. Me atrevo a asegurarle que usted y yo tenemos necesidades urgentes, necesarias, carentes y urgentes de obtener una solución.
Pero también me atrevo a asegurarle que por más grande que sea nuestra necesidad, por más grande que sea la necesidad que usted y yo tenemos, sea económica, sea de salud, sea cual sea, la necesidad que tienen los campos, que tienen aquellos otros en la lejanía, es aún mayor que la que nosotros tenemos. Porque al final de nuestra jornada, nosotros tenemos algo que ellos no tienen. Si muy mal nos fuese en la vida y la muerte llegara a nosotros, usted y yo poseemos esperanza. Esperanza de que nuestro último suspirar en este mundo será nuestro primer suspirar en gloria. Pero el mundo no lo tiene. Aquellos otros que son lejanos a nosotros, que hablan otros idiomas, que comen otras comidas, que tienen otras culturas, que crían a sus hijos de otra manera que nosotros, no tienen la esperanza de la vida eterna porque no han escuchado del mensaje del Evangelio. A otros salvó. Es necesario alzar nuestra mirada para mirar los campos, campos que están blancos, campos que están listos, campos que están preparados para ser segados, campos que requieren obreros, porque recuerde, hermano, la petición del Señor para nosotros, una petición de oración que nos dejó fue el Señor diciendo: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es un Señor preocupado por los suyos. Es un Señor preocupado por el precio que pagó por la humanidad, y que ese precio se conozca hasta todo el rincón del mundo, a cada criatura, a todas las naciones, a todos los pueblos étnicos, a todo el mundo, porque a otros salvó. Fuésemos egoístas si pensáramos que el Evangelio solamente es ahora para nosotros. Fuésemos egoístas si no hiciéramos un sacrificio honesto, un sacrificio verdadero para que otros fuesen salvos. A otros salvó. Es el deseo que queremos implementar en esta nueva obra en Nicaragua. Tenemos 3 meses de haber iniciado. Hemos levantado ofrendas misioneras desde el primer servicio. El primer servicio levantamos la ofrenda misionera de 433 córdobas. La moneda de Nicaragua es más devaluada incluso que el peso mexicano. Pero esa primera ofrenda que levantamos como iglesia, yo les dije a los hermanos, van a ser nuestras primicias para la obra misionera, y la enviamos a Israel, a un misionero, al hermano Hugo Rebollar, porque queremos que ese sea el corazón que palpita en el sentir y el espíritu que tenga nuestra iglesia, un corazón como el de Cristo, un corazón por otros. Empezamos a recoger ofrendas misioneras, enseñamos de la ofrenda misionera, los hermanos totalmente nuevos y han empezado a dar en su pobreza. Estamos apoyando hoy en día ahorita 4 misioneros fielmente que hemos comprometido con ellos, y vamos a tener nuestra conferencia misionera terminando septiembre, esperando hacer algo más por otros, porque aún nos queda mucha tierra que poseer, porque aún nos quedan muchos lugares a donde llevar el Evangelio, y todos nosotros debemos unir esfuerzos para llevar el Evangelio a aquellos que no lo tienen, lo más sagrado que usted y yo tenemos, compartiéndolo con el mundo, porque Él sigue salvando a otros en la lejanía, porque a otros salvó. A otros salvó es una frase que al final de nuestra jornada en esta vida, cuando estemos en aquella reunión celestial, podremos decir con firmeza: a otros salvó. Dice la palabra de Dios, ahí en Apocalipsis capítulo 5, por favor. Dice la Biblia, en el versículo número 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Dice la palabra de Dios que el apóstol Juan, en esta ventana al futuro, en el capítulo 5 de Apocalipsis, encuentra gente de todo pueblo, de toda lengua, de todo linaje y de toda nación. Porque a otros salvó será una declaración verdadera. Al final de esta jornada, cuando estemos en el cielo y encontremos personas de todo lugar, de todo idioma,
diremos con certeza, gloria a Dios, a otros salvó. No fuimos los únicos, no fuimos seleccionados simplemente algunos, porque Dios anhelaba y ha sido paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es una realidad. Al final de nuestra jornada podremos decir de la misma manera que fue descrito nuestro Señor por aquellos gobernantes, a otros salvó. Dice la Biblia en Isaías 53 que verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. A mi parecer este es el fruto. Aquellos que fueron salvos por la aflicción de su alma, aquellos que fueron salvos por aquel quebranto que él padeció, aquellos que fueron salvos por aquella copa de la ira de Dios, cuando Dios Padre le dio la espalda a Cristo, simplemente porque pensó en nosotros, a otros salvó. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. A otros salvó. Será la declaración también más sincera de muchos a no haber sido salvados. Aquellos que sean juzgados en el trono blanco, aquellos que sean juzgados para condenación. Será una declaración sincera y honesta desde su corazón, habiendo expresado a otros salvó porque a nosotros no. Es la expresión de muchos personajes bíblicos. Es la expresión de los que no tienen Biblia. Es la expresión de aquel rico que sigue clamando en esa llama que no será apagada. A otros salvó, pero a mí no. Es la expresión de los que no han sido evangelizados, de los que morirán sin conocerlo. Es la expresión de los que no tuvieron valor para nosotros, de los juzgados en aquel trono blanco. Es una declaración, hermanos, que tiene mucha profundidad. A otros salvó. No fue a sí mismo, fuimos otros. No fue solo una nación, fueron otros, porque a otros salvó. No solamente fueron hombres en la Biblia, fueron otros a quien salvó. No solamente fue gente en la historia, a otros salvó. No solo aquellos que están en la lejanía, que están salvando, a otros salvó. No solamente será nuestra frase descrita al final de nuestra jornada, cuando estemos en el cielo testigos de que a otros haya salvado, sino que también será la expresión de los condenados, hermano. A otros salvó. Esta es una declaración que debiese retumbar y estremecer nuestros sentidos, y al mismo tiempo llenarnos de eterna gratitud, y mediante esta servir a Dios con temor y reverencia, porque a otros salvó. Si tú tienes la salvación, si tú has conocido a Cristo como tu Salvador, tienes la vida eterna. Pero ¿qué hay de otros? ¿Qué hay de otros que no han tenido la oportunidad? ¿Qué hay de tus vecinos, de tus familiares? ¿Qué hay de aquellos que te rodean? De aquellos que viven alrededor tuyo y aquellos que están más lejanos? Aquellos que hablan otro idioma, aquellos que no tienen la Biblia, aquellos que no tienen libertad, porque siguen encadenados en las garras de Satanás. Hermanos, si vamos a tener el pensamiento de Cristo y tendremos el corazón de nuestro Señor, si caminaremos de cerca de Él, más semejantes seremos a Él. Y lo más cercano a su corazón son otros. ¿Cuánto hemos hecho por otros? No estoy diciendo que todos nosotros debemos dejar nuestra vida e ir al mundo porque Dios llamará a algunos. Lo que sí estoy diciendo que cada uno de nosotros, de una manera bien honesta, deberíamos preguntarnos qué estamos haciendo por otros. ¿Estamos realmente haciendo un esfuerzo genuino, un esfuerzo sincero para que otros lo conozcan? Hablamos de la venida de Cristo y por supuesto que es pronta. Es evidente que el Señor está por regresar, pero ¿qué cuenta le daremos del mandato que nos dejó de llevar el Evangelio a toda criatura, siendo que el 80% de la población en el mundo no tiene una copia
de la Biblia en su dialecto, en su idioma, siendo que aún muchas personas no han sido evangelizadas, que en muchos lugares no se encuentran iglesias, que en muchos lugares no hay esperanza. ¿Qué cuentas daremos? El corazón de Dios siguen siendo otros, porque a otros salvó. Alguien un día me preguntó, hemos organizado 4 conferencias misioneras en iglesias aquí en Nicaragua que nunca han tenido conferencia misionera. Según algunos pastores, y hemos platicado y hemos preguntado en alguna reunión, ¿cuánto tiempo el Evangelio tiene en Nicaragua? Algunos responden que aproximadamente 110, 115 años de que el Evangelio llegó a este país. Y la pregunta retórica era, ¿y cuántos misioneros se han enviado de este país al mundo? Y la respuesta fue ninguno. Pudimos, por la gracia de Dios, organizar 4 conferencias en estos últimos meses, en iglesias que tienen arriba de 15, 20 años de existir, que nunca habían tenido una conferencia misionera. Pero es tiempo, hermanos, que nosotros tomemos nuestra responsabilidad como latinos. Y no solamente la responsabilidad, sino el privilegio de ser aquellos que enviamos y exportamos la palabra de Dios. Enviamos lo más valioso que tenemos, lo más valioso que tiene México y que tienen nuestros países latinos. No es el petróleo, no son los recursos, no es simplemente nuestra siembra, no solamente es nuestro cultivo, es la palabra de Dios, hermanos. Pensemos en otros. Tienen una necesidad mayor. ¿Qué estamos haciendo por ellos? Alguien un día preguntó, ¿lograremos? No lo sé. Pero cuando llegue al cielo yo quiero ver a mi Señor frente a frente y haberle podido decir con toda sinceridad, lo intenté. Te di mi vida, te di familia, te di mi juventud, te di mis recursos, te di absolutamente porque creí que otros podían ser salvos, porque creí que tu corazón eran otros, porque a otros salvaste, incluyéndome a mí. Yo no sé qué quieres que sea al final de tu jornada, pero yo quiero ver a mi Señor y haberle dicho, lo intenté, me esforcé, te creí que si íbamos a todo el mundo y a todas las naciones cumplirías tu promesa de que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí estamos, hermanos, buscando alcanzar a otros. Sé un testimonio en tu trabajo, en tu escuela, el día de hoy. Háblale a otro, hermano, otro que no conoce al Señor, otro que no ha sido salvo. ¿Por qué? Porque a otros salvó. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y gracias, Señor, por tu corazón. Gracias por el perdón que nos has dado, Señor, al haberte conocido y haber confiado en la obra redentora de Cristo en la cruz. Gracias, Señor, porque solamente en Cristo hay salvación. No nos has sido dado otro nombre en el cual podamos ser salvos. Gracias, Señor, porque te conocemos, porque no tenemos en los países en donde estamos una persecución dura y rígida contra aquellos que te amamos y te buscamos. Gracias porque podemos predicar tu palabra libremente sin temor a ser muertos. Gracias, Señor, por aquellos que aunque están en países en donde hay persecución, gracias por el remanente que hay allá, que tú has dicho que de todo lenguaje, tribu y nación habrá en el cielo, y así tiene que ser. El Evangelio sea predicado en todas las naciones. Ayúdanos, danos de tu gracia, danos luz, danos dirección, en qué pasos tenemos que dar como cristianos para alcanzar a otros. Ayúdanos, Señor, bendícenos, provéenos para hacer más para ti, y ayúdanos, Señor, en todo lo que hagamos. Guárdanos, Padre, bendice el día de hoy, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Amén, pastor, qué bendición y de gran bendición la enseñanza esta mañana. Y bueno, pastor, le dejamos
vamos a continuar con el programa, pero esperamos la próxima semana contar con su presencia aquí en La Voz de Victoria. Te agradezco mucho, pastor, Dios te bendiga y gracias nuevamente por la oportunidad, que Dios les bendiga grandemente. Amén, pastor, Dios te bendiga. Y ya quedamos ahí con el misionero Edgar Acosta ya en Nicaragua, de gran bendición la enseñanza en esta mañana, y la verdad que contentos con la manera en la que Dios lo está usando allá en Nicaragua. Qué tremendo que lo que Dios está haciendo ahí, hermanos, y oren, de veras oren por el país de Nicaragua, hermanos, oren para que Dios sobre, y pues Dios toque el corazón del presidente Ortega y ya no haya tanta pues persecución, ¿verdad? Como dice, hermano, no está tan fuerte, pero tampoco es que no les hagan la vida un poquito imposible ahí a los misioneros. Y bueno, vamos con un canto y ahorita continuamos con más de La Voz de Victoria. Dios le bendiga. Están escuchando su programa El Canto del Gallo. El Canto del Gallo. Con el evangelista Hugo Martínez. De Dios es aquel que su vida entregó por la verdad, lejos irá, mas los demás no entenderán. A toda su gente dejará, mas Dios será su gran amigo. Nunca podrá volver atrás, cumpliendo el mandato de Dios. Se fue, ya no vendrá, ya nunca más volverá. Un misionero de verdad, Dios dale fuerza para llevar el gran mandato hasta el final.
Están escuchando su programa El Canto del Gallo.